Ya puedes usar gratis herramientas con las que hace una semana solo podías soñar. Y es que acabamos de vivir la semana más bestia de la inteligencia artificial en 3 años, desde el lanzamiento de ChatGPT, que no habíamos visto nada igual. Y es que creías que era posible poder crear un cómic de 15 páginas totalmente coherentes con un solo prompt. Ahora lo es. Google presentó Gemini 3 y Nano Banana Pro y los está incorporando a todas sus herramientas. Notebook LM, Gemini, herramientas del laboratorio y al nuevo y alucinante Antigravity, un editor de código que es mucho más que un agente de programación. Y en el vídeo de hoy te lo cuento todo, todas las novedades, qué puedes hacer con ellas, con ejemplos y casos de uso alucinantes, y cómo usarlas gratis. ¡Dentro vídeo! Y empezamos por la herramienta que más ha mejorado, Notebook LM. Lo que puede hacer ahora es increíble. Y es que la llegada de Nano Banana Pro a Notebook LM desbloquea 2 nuevas capacidades que son simplemente alucinantes. Por ejemplo, ahora podemos crear presentaciones como esta que estáis viendo aquí. Una presentación de nada más y nada menos 15 páginas perfectamente ilustrada que, como podéis comprobar, no es solo una presentación, sino que directamente es una historia ilustrada. Concretamente, la historia de la misión Apolo 11, la que llevó el hombre a la Luna. Y además, lo podemos personalizar en el tono que queramos. Por ejemplo, aquí vemos cómo se está explicando en tono de Star Wars. Lo podemos ver simplemente dando un vistazo a la portada. Apolo 11, una odisea espacial, hace mucho tiempo en un sistema solar muy cercano. Y a partir de aquí ha elaborado toda la historia del Apolo 11 a partir de las conversaciones de la tripulación con el centro de control en tierra. Vemos cómo presenta los astronautas, cómo explica el despegue de la nave, vemos cómo también explica o hace mención a la vida en el vacío. A partir de aquí podemos ver las diferentes fases de la misión perfectamente ilustrada y contextualizada con conversaciones reales de los astronautas, todos y cada uno de los pasos y etapas de la misión hasta el regreso a casa de los astronautas. Realmente es alucinante que se pueda hacer esto con tan solo un solo prompt. Y esto lo vamos a ver a continuación. Pero primero lo que toca es repasar cuáles son estas novedades y cómo podemos acceder a ellas. Y es que, como os decía, han incorporado 2 nuevas funciones a Notebook LM. Por un lado, la que os acabo de mostrar, la posibilidad de crear presentaciones. Pero, por otro lado, también han incorporado la posibilidad de crear simplemente infografías. Es decir, ilustraciones únicas que transmitan información. Y lo más interesante es que ambas funciones ya están disponibles o están empezando a estar disponibles para todos los usuarios. Esto significa que también lo pueden utilizar los usuarios gratuitos. Simplemente entramos a Notebook LM. Yo ya tengo unos cuantos cuadernos que utilizo siempre de muestra, como el del Apolo 11, con el que he creado la presentación inicial, y también uno donde analizamos datos, como es la evolución del precio de la vivienda en Sevilla, y otro, una noticia que en su momento fue de actualidad y tuvo bastante repercusión, como fue el apagón eléctrico en España. Pues bien, si accedemos, por ejemplo, al notebook de la vivienda en Sevilla, podéis ver que ya he generado ambas cosas, una infografía y una presentación. Para hacerlo, simplemente lo que tenemos que hacer es darle directamente a cualquiera de estos 2 botones. Si le damos directamente al botón infografía o directamente al botón presentación, veréis cómo automáticamente se pondrá a trabajar y generará la infografía. Pero lo más interesante, y esto lo veremos un poco más adelante, es cuando en vez de simplemente darle al botón, optamos por darle al lapicito y personalizamos la instrucción que le queremos dar. Porque aquí la cosa se pone muy interesante y sobre todo la herramienta de presentaciones multiplica su utilidad. Y es que no solo la podemos utilizar para hacer presentaciones, sino que la podemos utilizar para cosas que pueden ser más interesantes en otros sectores. Pero esto lo veremos un poco más adelante. ¿Qué resultado nos da si simplemente le damos a crear infografía? Pues nos generaría una infografía, por ejemplo, como esta que estáis viendo aquí. Este sería un ejemplo donde yo no he puesto ninguna instrucción, simplemente ha cogido toda la información y según su propio criterio me ha creado esta infografía, donde podemos ver que el texto está muy bien representado. Mercado inmobiliario de Sevilla, radiografía de una década en tensión del 2015 al 2025 y podemos ver cómo todos los datos están bien representados. Puede haber algún error, por ejemplo, debajo de Torreblanca hay algún texto que no está bien renderizado, pero en general casi todos los textos están muy bien escritos, por lo que nos genera imágenes con una densidad de información más que notable, con una gran cantidad de texto y además en este caso podéis ver que no lo he hecho en inglés, lo he hecho en español y lo hace muy pero que muy bien. Pero no solo esto, si hubiésemos preferido, en vez de crear una infografía, le hubiésemos podido dar a generar presentación y sin necesidad de darle ninguna instrucción, hubiese procesado toda la información y nos hubiese creado una presentación como esta que estáis viendo
ahora mismo. Una presentación muy densa, con muchos datos, pero visualmente muy interesante. De hecho, me recuerda al estilo que utilizan a veces los periódicos para presentar este tipo de información. Fijaros en los diferentes gráficos, fijaros en cómo va introduciendo de modo coherente diferentes elementos visuales, como estos iconos, y en general la presentación está muy bien, cómo utiliza el color verde y el color rojo. Este color un poco sepia para el fondo, que es muy propio de los periódicos. Incluso la tipografía me parece pertinente y realmente parece sacado de un periódico de tirada nacional. Debería revisarse todo con cariño, pero en general, mirándolo por encima, podéis ver, por ejemplo, esta diapositiva, todo parece muy bien escrito. Al menos la parte de renderizado de texto, ya os digo, es impecable en la mayoría de diapositivas. Pues bien, esto lo podéis crear en apenas un clic. Y para que veáis que estos resultados no son casualidad, he hecho exactamente lo mismo con la noticia del apagón en España. Y fijaros, me ha generado una infografía como esta de aquí, apagón ibérico, anatomía de un colapso, que también está muy bien representada y tiene un estilo un poco diferente. Me gusta bastante esta metáfora de la ola, el detonante, desconexión súbita de 15 gigavatios de energía solar. Y el resultado, pues, como podéis ver, está pero que muy bien, y otra vez hace este estilo como de periódico. Y aquí también podéis ver cómo me ha generado una presentación, que sería esta de aquí. Vamos a abrirla y podéis ver cómo realmente luce como una presentación que si la hubiese tenido que hacer un diseñador con ayuda de un periodista, pues le hubiese llevado mucho tiempo. El día que la península se apagó, análisis de un colapso eléctrico sin precedentes. Y aquí podéis ver cómo ha ido creando toda la presentación, incluso con unos gráficos que realmente se ven pertinentes y muy bien diseñados. Aquí podéis ver, en este caso, cómo la estética es similar. Pero, por ejemplo, fijaros en este punto, donde debe interpretar que todo empezó en la zona de Extremadura y luego se propagó por el resto de España y Portugal. Bien, estos son ejemplos que se hacen, como os he dicho, sin necesidad de ponerle un prompt, pero la utilidad se multiplica cuando decidimos ponerle un prompt. Y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Y donde me ha parecido más pertinente realizar estos ejemplos dándole una instrucción personalizada a la inteligencia artificial es en el cuaderno de las conversaciones de la tripulación del Apolo 11 con el control de tierra. Y es que esto daba para intentar dar un enfoque un poco más narrativo y dramático. De este modo, pues simplemente he hecho lo que os he explicado antes. Le he dado el lapicito de infografía y aquí donde pone describe la infografía que quieres crear, pues le he puesto diferentes instrucciones. Lo bueno es que podemos recuperar estas instrucciones. Es decir, si yo abro ahora la infografía que he generado aquí, donde quería explicar la sensación de Michael Collins orbitando en soledad alrededor de la Luna, pues si me voy aquí arriba podemos ver la petición. Y lo que le he pedido es lo siguiente: crea una infografía acerca de la sensación de estar solo en el espacio mientras Aldrin y Armstrong alunizan. La sensación de orbitar la Luna, ver su cara oculta y no tener nadie más mientras el módulo lunar se encuentra alunizado. Pues bien, fijaros qué maravilla, porque lo tengo que decir así, ha generado. Me ha generado una infografía que es mitad cara oscura, mitad cara visible. En la cara visible podemos ver la Tierra al fondo. Y a partir de aquí, pues diferentes frases o experiencias de Michael Collins que se ven representadas en las conversaciones que tuvo con el control de tierra alrededor de todos los elementos. La soledad del lado oculto es el título de una mitad de la infografía y una vista espectacular y única es lo que pone en la otra mitad. Pues bien, esto sería el ejemplo de infografía. Pero lo más interesante es cuando nos ponemos a crear presentaciones. Y es que si bien es cierto que podemos crear una presentación simplemente sin instrucción y no lo hace mal, lo que realmente es curioso es cuando le ponemos una instrucción. Y por ejemplo, lo que podemos hacer es lo que habéis visto al inicio de este vídeo: crear una presentación como esta de aquí, dándole una instrucción como esta. Crea una presentación tipo storytelling a partir de los momentos más narrativamente interesantes y dramáticos de la misión Apolo 11 para explicar de modo inmersivo y atractivo la misión a adolescentes estableciendo un paralelismo con Star Wars, y aquí le termino de definir la estética, pues que en este caso es conceptar estilo años 80, pues me ha generado toda esta presentación que hemos visto al inicio. Pero si en vez de crear una presentación quisiese crear un cómic, también lo podría hacer, porque fijaros en este otro ejemplo. En este caso, directamente lo que le he pedido es lo siguiente. Le he pedido que me generase un cómic en español con estética de los 70, donde todo el texto aparezca en las viñetas del cómic, incluyendo los diálogos relevantes adaptados al español para explicar toda la misión Apolo 11. Cada diapositiva debe ser una página del cómic. Y fijaros qué maravilla ha generado.
Hay algunos detalles, evidentemente, que se tendrían que pulir. Aquí representa que la nave aún no ha despegado y estamos ya en el espacio. Pero más allá de algún detalle, todo lo que ha ido creando se ve simplemente genial. Pues bien, una de las cosas que podemos hacer con esta función de crear presentaciones es literalmente crear cómics. Y no solo esto, si quisiésemos hacer una película acerca de esta misión, partiendo de estas conversaciones, también nos podría ayudar, no haciendo el vídeo, pero haciendo otra cosa muy interesante, porque lo que le podríamos pedir es algo como esto. Le podríamos pedir que nos genere una presentación a modo de storyboard donde cada diapositiva contenga 4 fotogramas 16:9 y debajo la instrucción para animarlo en VO3. Y si bien no ha seguido la instrucción 100% al pie de la letra, lo que me ha dado es 100% utilizable para el propósito que yo tenía en mente. Aquí podéis ver cómo ha ido generando conjuntos de imágenes que se podrían utilizar como frames iniciales, por ejemplo, en VO3, y a partir de ahí irlos animando los que hayamos seleccionado, evidentemente no todos, porque algunos incluso aparecen un poco repetidos, podemos ir animándolos los pertinentes para construir o para explicar esta historia. Después veremos ejemplos concretos de qué nuevas capacidades desbloquea Nanobanana Pro. Ahora vamos a hablar de cómo han actualizado 2 nuevas herramientas gratuitas que te permitirán crear aplicaciones y webs de un modo fácil, rápido y con más control que nunca. Y si estás pensando en lanzar tu web o e-commerce y no sabes por dónde empezar, esto te interesa. Sobre todo si buscas el mejor precio y tenerla lista en un clic. Con la oferta especial de Black Friday de Hostinger, dispones del plan Premium con el que podrás crear hasta 5 webs desde solo 2,24 € al mes. Y si necesitas vender productos o servicios, el plan Business te permite crear hasta 50 proyectos e-commerce por solo 2,96 €. Además, por ser patrocinador de este canal, Hostinger te incluye un 10% de descuento. Solo entra en el enlace de la descripción, elige tu plan y verás el cupón aplicado. Con Hostinger puedes crear toda tu página web con inteligencia artificial. Solo escribes qué tipo de sitio quieres, para qué lo necesitas y en segundos tienes una web completa. Te genera todo: portada, productos, tienda, reseñas, sobre nosotros y página de contacto. Y puedes editarlo todo con un builder súper intuitivo. Tu web lista en minutos, con un diseño profesional y tienda integrada. Sin programar, sin complicarte. Entra ya y pruébalo. Encontrarás el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con el lanzamiento más especial que ha hecho Google esta semana, porque es una herramienta completamente nueva. Y es que Google, junto al lanzamiento de Gemini 3, presentó otra herramienta que es realmente muy interesante: Antigravity. Una herramienta que en estos momentos, por cierto, es completamente gratuita. Podemos ver que solo tienen disponible el plan individual a $0 al mes y que podemos utilizar con límites generosos. Y atención, porque en esta herramienta no solo vamos a utilizar Gemini 3 Pro, podemos utilizar otros modelos de lenguaje como el Claude Sonnet 4.5 o el GPT-OSS. ¿Por qué? Porque esencialmente Antigravity es otro editor de código. Otro editor de código donde podemos realizar vibe coding y crear, por ejemplo, nuestras pequeñas aplicaciones, nuestras páginas web, tal y como vamos a ver a continuación, o en realidad utilizarlo como un sistema agéntico que nos ayude a resolver tareas sobre cualquier información que se base en texto. Pero esencialmente es lo que es: un editor de texto, como puede ser Windsurf, como puede ser Cursor. Sobre todo muy parecido a Windsurf, que lo que le permite hacer es planificar sus tareas para intentar resolverlas, que permite trabajar con una estructura agéntica y que además lo que tiene de bueno es que a medida que va trabajando, cada vez que tiene dudas o que tiene que resolver algún punto crítico, pues nos pide feedback. Con esto, lo que podemos hacer es desarrollar proyectos de un modo muy rápido, tal y como vamos a ver a continuación. Por lo que una vez instalado, utilizarlo es realmente muy sencillo. Llegamos a una pantalla como esta, donde simplemente le tenemos que dar a abrir carpeta para decidir en qué carpeta vamos a almacenar nuestro proyecto, y una vez seleccionada, en este caso el Clínica Dental, le doy a seleccionar carpeta, le digo que sí, que confío en los autores de este proyecto, y una vez seleccionada la carpeta, pues simplemente le tenemos que dar la instrucción a nuestro agente. Pero antes lo que debemos hacer es configurarlo, ya que tenemos diferentes opciones. Dependiendo de la complejidad de la tarea, le podemos decir que esté en modo planificación o en modo rápido, donde ejecutará las tareas más rápido, y también podemos escoger entre diferentes modelos: el Gemini 3 Pro en modo High o modo Low, el Claude Sonnet 4.5, el Sonnet 4.5 Thinking y el GPT-OSS. Por ejemplo, como ya que estamos con la novedad de Gemini 3, vamos a utilizar el Gemini 3 Pro High con su capacidad de planificación activada.
De este modo, le tiramos un prompt con bastante contexto de qué tipo de página web queremos crear. Como podéis ver, es un prompt bastante extenso. Y una vez le hemos proporcionado este prompt, donde sobre todo le decimos que queremos que la arquitectura sea simplemente HTML, CSS y JavaScript, y con esta instrucción lo que pretendo conseguir es que me genere una página web corporativa completa para una clínica dental que además incorpore una herramienta específica para agendar citas. Simplemente se lo enviamos. Aquí vemos cómo empieza a pensar, aquí vemos cómo ha planificado todas las tareas del proyecto que irá cumpliendo. Aquí vemos cómo está creando el plan de implementación. Ahora nos pide permiso para ejecutar un comando, simplemente le damos a aceptar. Y vemos cómo dentro de la carpeta que estaba vacía, que habíamos generado vacía, va empezando a crear los diferentes archivos que compondrán el proyecto. Vemos cómo sigue trabajando y mientras va trabajando podemos ver los diferentes archivos que está creando en las pestañas que nos van apareciendo aquí arriba. Vale, y aquí vemos cómo él se ha marcado como autocompletadas todas las tareas. Simplemente ahora acepto los cambios en todos los archivos que ha generado y, en principio, ya podríamos abrirla. Y ha quedado del siguiente modo. Simplemente abrimos el archivo index.html y una vez abierto vemos que nos ha generado una página como esta. Tu sonrisa, nuestra pasión, odontología de vanguardia con un toque humano, y a partir de aquí pues veríamos las diferentes secciones de la web. Nuestros tratamientos, con la limpieza dental, la ortodoncia, los implantes, la estética dental, por qué elegirnos, la sección con el equipo, que podemos ver que lo ha hecho bastante bien, todos los testimonios, que también es importante en una página, la opción de solicitar tu cita ahora, que cuando clicamos en ella podemos ver cómo aparece este formulario, donde incluso ya ha introducido los diferentes tratamientos que podría tener la clínica. Aquí podéis ver cómo incluso nos permite ya seleccionar la fecha y la hora, por lo que está todo el frontend preparado para crear una aplicación que permita, por ejemplo, vincularse a un CRM que actualice automáticamente las citas disponibles. Podemos ver también que ha generado las páginas de servicios, donde ha introducido imágenes para prácticamente todas y cada uno de los servicios, con este pequeño efecto incluso de sombra que se pone un poco más intensa cuando hacemos hover encima de él. Podemos ver también la página de quiénes somos. En este caso esta imagen pues no la ha generado, no la ha enlazado bien, pero el resto podemos ver que funciona perfectamente, y incluso la página de contacto. Pues bien, todo esto lo ha hecho a partir de una única indicación, sin apenas tener que hacer ningún tipo de seguimiento. La instrucción para hacer la web la encontraréis en la descripción, pero que sepáis que con Antigravity podéis hacer otros muchos proyectos también muy útiles e interesantes, como por ejemplo un proyecto a partir de un Google Sheets como este. Este Google Sheets es un Google Sheets real que empezamos en el 2020 con las compras de mi madre. Era época del COVID y empezó a comprar online. Y lo que hemos hecho es recuperar esas compras, meterlas en un CSV y con esto crear un dashboard que ha quedado así de bien. Lo hemos hecho también con Antigravity, también con archivos CSS, JavaScript y HTML, con tecnología muy básica. De este modo, si le subes el archivo CSV de esta tabla de datos, una vez hecho, pues pasamos a una vista como esta, donde podemos ver un resumen del histórico de gastos que teníamos acumulados de la información y de los tickets que fuimos almacenando. Y podemos ver, por ejemplo, el gasto mensual que se fue realizando en esta cadena de supermercados en concreto. Podemos ver los gastos por categoría. Podemos ver los productos más comprados. Podemos ver también un análisis temporal más detallado, gastos por día de la semana, dependiendo del día en que se hizo la compra. Podemos ver las categorías, la distribución de categorías, otros, bebidas, hogar, limpieza, todo perfectamente extraído de esa hoja de cálculo. Y lo más interesante, podemos ver la inflación que han sufrido diferentes productos. Es decir, si nos vamos a esta pestaña, pues podemos ver cómo ha evolucionado el precio de cada uno de los productos. Este, por ejemplo, se compró 2 veces, o al menos aparece solo 2 veces en la hoja de cálculo, pero si nos vamos a los huevos, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, a partir de 2021 empezaron a escalar claramente su precio. Y si nos vamos, por ejemplo, al aceite, que sería este de aquí, pues también podemos ver cómo han ido evolucionando el precio a lo largo de los últimos 5 años, especialmente cómo subió en este caso en 2023, ya que tenemos datos hasta este año de este producto. Y esto, pues, esencialmente con todos y cada uno de los productos que hemos ido adquiriendo.
Y todo esto que estáis viendo, todo este dashboard, lo podemos crear de un modo prácticamente igual de rápido a como lo hemos hecho con la página web. Con apenas una instrucción y algo de seguimiento, pues podemos llegar a un resultado como este. Y lo interesante es que todas estas aplicaciones o páginas web que podemos construir en Antigravity las podemos llevar rápidamente donde queramos. Por ejemplo, si las queremos subir en Hostinger, es tan sencillo como si, por ejemplo, tenemos contratado el plan Business Web, pues darle simplemente a añadir sitio web, subir el sitio web desde PHP HTML y una vez se ha terminado de configurar el espacio, simplemente tenemos que ir a la sección de Archivos, Administrador de Archivos y una vez aquí acceder a los archivos de este proyecto. Y en la carpeta Public HTML simplemente subir los archivos. Podemos arrastrarlos de este modo. Una vez se hayan subidos, pues ya los podremos ver como una web completamente normal. Simplemente accedemos a la web y aquí podemos ver cómo ahora nuestra página web ya está online. Y lo mismo sucedería con nuestro dashboard o cualquier aplicación que hubiésemos creado utilizando esta tecnología. Recuerda que puedes aprovechar la promoción de Black Friday de Hostinger en el enlace que encontrarás en la descripción. Como podéis ver, en Antigravity se pueden hacer proyectos que son 100% vuestros. De verdad que me parece una herramienta súper interesante, por lo que si creéis que es interesante que traiga un tutorial más extenso sobre esta herramienta, pues simplemente decídmelo en los comentarios y ya que estáis, decidme qué tipo de proyectos os gustaría realizar con Antigravity. Pero si lo que te interesa es desarrollar mejor webs y aplicaciones, atento a la siguiente actualización que nos trae Google a una de sus herramientas del laboratorio. Y es que Google también ha incorporado Nano Banana a su herramienta de prototipado visual, a Stitch. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Pues esencialmente nos permite diseñar el frontend de cualquier tipo de proyecto, bien sea una página web o una aplicación. Y ahora lo que podemos hacer es diseñar a partir de referencias visuales con Nano Banana Pro. ¿Esto qué significa? Que le podemos subir, por ejemplo, una imagen, y esto puede ser una captura de pantalla, un diseño en Figma, o incluso simplemente un wireframe, o incluso múltiples referencias, y automáticamente Stitch lo que hará será, tal y como podéis ver en este vídeo de demostración, pues reimaginar el diseño según los criterios que nosotros le hayamos pedido. Y a partir de esta imagen lo que podemos hacer es convertirla a código utilizando el propio Stitch. Realmente es una herramienta que funciona muy bien y que funciona de un modo muy sencillo. Y es que una vez entramos a Stitch, accedemos a una interfaz como esta, donde podemos seleccionar qué tipo de proyecto queremos hacer, si queremos hacer una aplicación o un diseño para dispositivos móviles o si queremos hacer un diseño web o para dispositivos de escritorio. Y una vez seleccionado esto, pues podemos escoger entre diferentes modos para que nos ayude a diseñar el frontend de estos proyectos. De este modo podemos escoger entre el modo rápido, que directamente creará de un modo muy rápido pues, los diferentes diseños en HTML y CSS. Podemos pasar a un modo Pro, donde va a razonar más antes de empezar a crear las diferentes pantallas de nuestro proyecto, o podemos utilizar este modo de aquí, el modo rediseño, que es el modo que trabaja con Nano Banana Pro. Si seleccionamos este modo, automáticamente nos ofrece la posibilidad de subir una imagen de referencia para reimaginarla o rediseñarla. Pero no solo podemos trabajar a partir de una imagen de referencia externa, sino que si le damos aquí al más, vemos que también podemos trabajar a partir de una URL externa, por lo que es muy fácil pedirle a Stitch que nos ayude a rediseñar o a mejorar diseños de proyectos que ya están online. Por ejemplo, yo voy a utilizar la página web de mi curso, precisamente de el ecosistema de herramientas de Google, donde explico a utilizar herramientas como el chat de Gemini, Google AI Studio, Notebook LM y entre otras las herramientas del laboratorio donde se encuentra Stitch. Y que además ahora está con un 35% de descuento por ser Black Friday. Por lo que si te apetece aprender conmigo, échale un vistazo en el enlace de la descripción. Pues bien, yo lo que podría hacer es coger el enlace de esta página web, simplemente pegarlo y una vez pegado podéis ver cómo aquí se nos pone ya como una referencia y ahora le tendríamos que dar la instrucción. Mejora el diseño de esta página web para mejorar la conversión y hacerlo más tecnológico y minimalista y se lo enviamos. Automáticamente Stitch se pondrá a trabajar y a pensar para hacer una mejora sobre este diseño. Lo que conseguiremos será un resultado más o menos como este, donde nos ha generado una imagen donde podemos ver el nuevo diseño. Ha conservado la mayoría de textos y si os fijáis lo ha comprimido bastante más. Ha puesto aquí los elementos más relevantes a la hora de decidir las características del curso, pues la duración, el nivel, a tu ritmo, la visión general del curso con todo lo que se aprende y luego los diferentes módulos. Lo interesante es que, como os decía, ahora a partir de esta imagen, porque esto es una imagen, lo que podemos hacer es seguir trabajando con Stitch y pedirle algo como esto. Simplemente seleccionar la imagen que se nos cargaría en el chat y pedirle que nos genere la versión HTML.
crea una propuesta de homepage para esta web, donde hemos añadido la captura y simplemente enviándole esta instrucción lo que conseguimos es algo como esto, una versión en código del diseño que nos había hecho con Nano Banana. De hecho, si ahora yo clico encima de ella y me voy a la sección de ver el código, pues podéis ver cómo puedo ver todo el código que ha generado. Y lo interesante es que desde Stitch este código lo podemos pasar, por ejemplo, a Google AI Studio y seguir trabajando allí para convertirlo en una web o una aplicación funcional. Y lo interesante es que si esta versión nos parece demasiado parecida al diseño original, lo que podemos hacer también es pedirle que nos haga variaciones. Simplemente clicando en este elemento de aquí, genera varias opciones, se nos abre este menú donde le podemos poner instrucciones personalizadas. Algo como esto. Quiero que me hagas el diseño para el tema claro de esta página web, donde el fondo sea blanco o de un color muy claro. Y fijaros que le podemos pedir que nos haga diferentes opciones, le voy a decir que me haga en este caso solamente 2 y le doy a generar variaciones. Y aquí podemos ver el resultado, cómo nos ha propuesto ya 2 versiones más, en este caso directamente versiones con código que podríamos exportar directamente a Google AI Studio, donde el diseño es esencialmente claro y podemos ver cómo ha hecho diferentes variaciones. En unas ha utilizado el acento de color en los iconos, en otras ha utilizado el fondo gris en las cajas de que aprenderás, mientras que en la otra versión lo ha dejado en fondo blanco, pero lo que podemos ver es que podemos tener diferentes versiones de un mismo diseño de un modo muy rápido. Y para tener claro qué es lo que se puede hacer con esta aplicación, lo mejor es volver al hilo de X, donde nos muestran diferentes casos de uso. Por ejemplo, rediseñar una web para diferentes audiencias. Aquí podéis ver cómo sería este ejemplo, que es muy similar al que ya os he hecho. Pero podemos seguir y nos dicen también cuál es la gracia de utilizar también Stitch. Y es que en lugar de darle instrucciones, como decirle que te haga un botón más grande, lo que puedes hacer es darle objetivos, como por ejemplo, haz que el logo destaque. Y esto también es capaz de entenderlo e intentar proporcionarte diseños que se adapten a ese propósito. Y otra cosa que podemos hacer es lo que habéis visto también en el ejemplo, es a partir de un proyecto o un producto que quizá esté terminado o que quizá tú cuando lo estabas desarrollando no tuviste suficiente tiempo para darle una vuelta al diseño, pues simplemente proporcionarle el enlace y ver cómo Stitch se lo reimagina para darte un mejor diseño. Y además, lo que te permite hacer también Stitch es esto que estamos viendo aquí, que es no solo pasarle una referencia de imagen, sino pasarle directamente 2. Por un lado, un diseño que nosotros ya tenemos funcional y por otro lado, cómo te imaginas esa página con otra estructura diferente a partir de un wireframe y automáticamente Stitch lo que hace es convertir un diseño como este en un diseño donde, por ejemplo, las clasificaciones o los resultados de las carreras aparezcan en un lugar destacado y lo hace manteniendo la coherencia del diseño, tal y como podemos ver en este resultado. Y antes de seguir viendo actualizaciones alucinantes en el ecosistema de Google, como lo que se vendrá en la propia búsqueda, toca explicar por qué creo que esta ha sido la novedad más alucinante en 3 años en el panorama de la inteligencia artificial, al menos a nivel de las herramientas a las que tenemos acceso todos los usuarios. Y es que ahora es un buen momento para hablar de Nano Banana Pro, porque en mi opinión es el lanzamiento más alucinante que hemos tenido en inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGPT, el que supone por un lado la posibilidad de crear nuevos productos más útiles y por el otro lado el que realmente desbloquea una nueva capacidad de la inteligencia artificial de modo que sea realmente útil, que es esa capacidad tanto para comprender todo lo que es contenido visual, combinarlo con lo que es contenido textual y poder generar realmente nuevos tipos de imágenes que incorporen ambos tipos de información, tanto información visual como textual. En el vídeo de esta semana, en el que publiqué hace unos días, ya os mostré muchos casos de uso, pero muchos enfocados en lo que ya podíamos hacer con Nano Banana anterior, con el primer Nano Banana. En este vídeo lo que os quiero destacar es qué sucede cuando nos centramos más en esos casos de uso específicos que desbloquea esta nueva versión. Es decir, qué sucede cuando generamos imágenes que se basan en contenido textual, en conocimiento textual. Y aquí es donde realmente nos damos cuenta que este nuevo modelo es totalmente rompedor. Si accedemos a Gemini, donde lo podéis probar de modo gratuito, os deja generar 5 imágenes de modo gratuito, podemos ver que le podemos pedir cosas como estas. Toma todo tu conocimiento y tu visión sobre el potencial impacto de la evolución de la inteligencia artificial de generación de imagen y vídeo en la industria audiovisual y transfórmalo en la imagen de una pizarra de un profesor. Y
te puede generar cosas como esta. Y fijaros que el texto está renderizado de un modo perfecto. Y esto ya es una imagen que tiene una densidad de texto bastante notable. Ha sido capaz de organizar la información, representarla visualmente y además representar el texto necesario de un modo preciso y correcto. No es perfecto aún, pero pensad que para mí esto es un punto de inflexión similar a lo que supuso ChatGPT hace 3 años. Este es el primer modelo de una nueva familia de modelos que realmente desbloquean nuevas capacidades. Podemos hacer cosas como estas y con el mismo criterio o la misma información, como hemos visto, le podemos pedir, por ejemplo, que nos genere un cómic. En este caso lo que le he pedido es esto: genera un cómic de 4 viñetas con una alta dosis de sarcasmo y mala leche sobre el potencial impacto de la evolución de la IA de generación de imagen y vídeo en la industria audiovisual. Y fijaros qué es lo que ha generado. Una primera viñeta donde dice año 2023, la IA es nuestro copiloto, qué útil, me ahorra pintar fondos. Año 2025, ahora genera la película entera, yo solo le sugiero que añada más explosiones. Año 2028, gran creador me llaman, tú ahora te dedicas a limpiar mis ventiladores. Y finalmente, año 2030, la industria audiovisual está en su mejor momento, nunca habíamos consumido tanta basura perfecta tan rápido. Fijaros qué capacidad tiene para sintetizar muchos de los discursos que hay ahora mismo en Internet sobre el AI Slop y el impacto que puede tener en el trabajo, en este caso en la industria audiovisual, pero lo podríamos extender a cualquier otro tipo de empleo. Pero estos eran 2 ejemplos que ya os mostré en el vídeo que he publicado esta semana. Podemos llevarlo un paso más allá. Por ejemplo, le podemos pedir que interprete visualmente una representación 2D para darnos una representación 3D. En este caso, le proporciono este plano y le digo que me muestre una representación realista solo del salón. Y fijaros cómo está distribuido. A la izquierda tenemos el sofá con esta planta al fondo y una mesita. Aquí tenemos esta barra con 4 taburetes, una mesa redonda con 4 sillas, los 2 butacones con una mesita en medio y una mesa que estaría justo en centro de toda esta distribución. E incluso podemos ver hasta dónde llega la ventana, que empieza en la esquina superior izquierda y llega hasta aproximadamente 1 metro o por ahí de la pared de la derecha. Pues bien, si yo le pido, hazme una representación realista solo del salón situado en la esquina superior derecha a vista de humano en base a este plano, analízalo bien ya que quiero que sea fiel al plano, paredes, distribución, muebles y proporciones, hazlo desde la esquina inferior izquierda y asegúrate de mantener todos y cada uno de los objetos de modo fiel y en el sitio exacto, fijaros qué es lo que me genera. Sí que es cierto que ha confundido, que yo quería que la vista fuese desde el otro lado, desde la otra esquina, pero teniendo en cuenta que le digo que el plano está en la esquina superior derecha, igual aquí se ha hecho un poco un lío, pero todo lo demás es casi perfecto. Fijaros cómo tiene exactamente la barra en la misma posición, la mesa redonda, los 2 butacones de color rojo, la mesita redonda, sí que ha añadido una lámpara, pero bueno, es un detalle mínimo, la ventana, cómo realmente empieza más o menos en la esquina izquierda y llega hasta 1 metro de la esquina derecha, y aquí podemos ver el sofá con la mesita y la planta. Realmente, si comparamos ambas imágenes, el resultado es realmente muy bueno. Es decir, estamos ante un modelo que ya no solo es capaz de interpretar texto e imagen y combinar para generar nuevos productos que tienen capacidad de comunicar visualmente información contextual, sino que además es capaz de interpretar o empezar a interpretar imágenes bidimensionales para convertirlas en imágenes tridimensionales, algo en que todos los modelos de inteligencia artificial hasta la fecha realmente sufrían muchísimo. Y este no es perfecto, es el primero que parece que permite explotar esta capacidad incipiente, pero realmente es muy interesante. Otros casos de uso es que, por ejemplo, es el primer modelo que es capaz de crear escenas de dónde está Wall-E con un nivel de complejidad suficiente. Por ejemplo, si tú le pides, crea una imagen de dónde está Wall-E en el Egipto antiguo con muchos personajes y donde Wall-E sea difícil de encontrar, Wall-E no es muy difícil de encontrar porque nos lo ha puesto justo en medio, pero fijaros que ahora lo ha puesto en un tamaño más o menos adecuado y con muchísimos elementos alrededor de él. Y lo que es interesante es que incluso en lo que ya os he mostrado, como por ejemplo la capacidad para crear infografías, es que le podemos dar una vuelta de tuerca a cómo las genera. Es decir, nosotros no solo le podemos pedir que genere una infografía de la nada, sino que le podemos pasar referencia. Por ejemplo, en este caso le voy a pedir que me genere una infografía del Stonehenge y le voy a pasar estas 2 imágenes.
esta fotografía donde se ve la imagen del solsticio y esta imagen aérea donde se ve pues cómo está este conjunto monumental. Pues bien, si le pasas estas dos imágenes y le dices quiero que crees una infografía con un diseño limpio y minimalista a partir de estas dos fotografías, incluyéndolas en una nueva imagen generada con NanoBanana que explique Stonehenge de un modo ilustrativo pero básico, con poco contexto, quiero que integres cualquier grafismo encima de las propias fotografías, fijaros qué hace. Es capaz de combinar esas dos imágenes, introducir un poco de información y generarnos una infografía respetando elementos externos que le hemos proporcionado en el contexto. Y esto también es muy, pero que muy interesante, porque vemos cómo es capaz de conservar lo que nosotros le proporcionamos como instrucción a nivel visual, no solo para reinterpretarlo, sino para volverlo a representar. Y ojo, porque muchos de los errores que nos aparecen en el renderizado de texto cuando intentamos crear imágenes tan complejas, o en la falta de calidad cuando, por ejemplo, queremos crear una imagen de dónde está Wall-E, se deben a que estamos trabajando en Gemini. Si nos vamos a generar imágenes, a generarlas en 4K, cosa que podemos hacer por ejemplo en Freepik, los resultados que obtenemos son muy pero que muy superiores. Es decir, si le pedimos una infografía de Stonehenge combinando esas dos imágenes, podemos conseguir un resultado como este. Y si le pedimos una imagen de dónde está Wall-E, podéis ver cómo ahora todo tiene una calidad completamente perfecta. Todo se ve detallado, incluso los personajes a un tamaño más pequeño. Y efectivamente volvemos a tener en este caso a Wall-E aquí en medio. Por lo que el potencial de este modelo es realmente enorme y ya nos ofrece un nivel de calidad muy pero que muy alto. Y Google lo va a incorporar literalmente en todas partes. Y es que Google no solo está incorporando Gemini 3 y NanoBanana Pro a sus nuevas herramientas, sino que la está incorporando a todo su ecosistema, incluyendo su pilar principal, la búsqueda. Y es que Google Search poco a poco está incorporando Gemini 3 en su modo AI. ¿Esto qué significa? Significa que cuando realizamos una búsqueda en Google podremos escoger entre un modo Thinking que lo que va a hacer es crear una página que lo que permitirá es incorporar diferentes elementos interactivos hechos a medida según nuestra intención de búsqueda. En otras palabras, lo que permitirá hacer Google es lo que vemos en este vídeo. Podremos seleccionar este modo de Thinking y preguntarlo, por ejemplo, para que nos explique algún concepto complejo. ¿Cuál puede ser un concepto complejo? Pues, por ejemplo, preguntarle algo como esto. Explícame las físicas del problema de los tres cuerpos y por qué es un sistema esencialmente impredecible en el que puede haber excepciones. Y a partir de aquí, lo que va a hacer Google, o la búsqueda de Google, porque esto, recordemos, será la herramienta más básica y que más gente utiliza en el mundo de Google, es crearnos una experiencia completamente interactiva que puede incorporar pequeñas representaciones visuales interactivas donde podemos cambiar diferentes valores y que además puede incorporar también incluso según qué búsquedas pequeñas aplicaciones con las que resolver determinadas tareas. Y todo esto que ahora sucede dentro del chat de Gemini, que sucede en el Canvas, va a suceder dentro de una interfaz especialmente adaptada para esto. Es decir, están trabajando en una UI generativa. Es decir, que cuando nosotros le preguntamos algo a la inteligencia artificial, ella sea capaz de generar experiencias de usuario adaptadas a la intención de búsqueda del problema que quieren resolver a partir de diferentes estructuras que yo entiendo que irán más o menos predefinidas, pero sobre las que la inteligencia artificial podrá construir la mejor solución. Es decir, pasaremos a tener, en vez de una búsqueda de Google, una plataforma que generará apps o webs a medida con la información más relevante que nosotros podamos necesitar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Encontraréis toda la información sobre lo que he explicado en los enlaces de la descripción. Pero si quieres saber más acerca de cómo sacar partido a NanoBanana Pro, te recomiendo que veas el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.